Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Hoy toca un Ruescar Responde. De entre todas las preguntas que me habéis lanzado con el hashtag Ruescar Responde, he seleccionado las que más interés parecían suscitar, o que no había respondido en el vídeo anterior, o que creo que eran más interesante contestar en este vídeo. Pero antes de empezar, quiero hablaros de un proyecto que acabo de poner en marcha y del cual estoy muy ilusionado y creo que os puede interesar a muchos de vosotros, vistas las preguntas que me habéis hecho en este Ruescar Responde y a todos los tweets que recibo a lo largo de los días. Se trata de escribeunahistoria.com, un curso de escritura creativa online impartido por mí, que se puede hacer al ritmo que uno quiera, que se puede hacer desde donde se quiera, y que además cuenta con un apartado en la web, un foro en el que podréis hablar con otros escritores que estén interesados en construir una nueva historia, y por el que yo también me pasaré para resolver dudas, para hacer comentarios, etcétera. Además, los 10 mejores ejercicios que me manden los alumnos una vez terminado el curso acabarán publicados en mi página web. En definitiva, una manera de acercaros un poco más a los trucos y a la manera en la que yo trabajo a la hora de construir una historia, para que vosotros luego podáis aplicarla en vuestras novelas a través de los ejercicios, o de la teoría, o de las lecturas recomendadas. Así que ya sabéis, los vídeos de YouTube seguirán apareciendo, pero si estáis interesados en este curso un poco más personal, entrad en www.escribeunahistoria.com y nos vemos en clase. Carmen Cepeda pregunta, ¿no te ha pasado que estás escribiendo y de repente ya no sabes con qué seguir y te dan ganas de tirar todo? Pues hombre, sí que suele pasar esto cuando no tienes organizada toda la historia, por eso yo intento controlar toda la historia antes de ponerme a escribir. Hago un mapa, escribo qué va a pasar en cada capítulo y a partir de ahí pues ya voy construyendo toda la historia tecleando. Entonces así, aunque pueden cambiar algunas cosas y puedo hacer algunas modificaciones a lo largo del camino, y eso suele ser habitual, al menos controlo el final y controlo todo lo que está pasando y siempre tengo un camino claro muy fijado. Eso siempre ayuda a no bloquearse. Filodoro pregunta, ¿cómo fue la experiencia de conocer a John Green? Pues fue maravillosa, fue también muy fugaz, porque solo tuvimos 10 minutos cada uno para estar con él, pero dio para muchísimo. En mi lugar hice 4 preguntas, una de ellas de uno de vosotros, y además pude hacer el tag de Ciudades de Papel, que ya lo veréis. Él ha sido el primero en responder a este tag, y la idea es que luego, si os gusta, lo repliquéis vosotros en vuestro canal. Estad atentos porque el jueves que viene se subirá al canal. Difindo pregunta, ¿con qué editoriales recomendarías que publicara a alguien que jamás lo ha intentado? Pues hombre, yo desde el principio, desde mi primera novela, lo que hice fue ponerme en contacto con todas las editoriales. Muchos también me habéis preguntado cómo hacer eso. Pues básicamente yo me iba a la librería, miraba las editoriales que había y dónde podía encajar más mi libro, pues por el tipo de novelas que ellas publicaban, y luego me metía en internet, buscaba un correo o una dirección postal y les escribía preguntándoles dónde podía mandar mi manuscrito original. Lo que sí que es importante es siempre tener en cuenta qué clase de libro queremos publicar o qué clase de libro hemos escrito y qué editoriales pueden ser las más adecuadas para ello, sin importar la edad o que sea el primer libro, etc. Nuria pregunta, ¿cómo puedes meterte en la mente de una chica de 17 años, como la del Sinsentido del amor? Pues yo creo que trabajando mucho un personaje. Yo no sé hasta qué punto lo he hecho bien, hasta que me empieza a llegar el feedback de los lectores. Es verdad que el primer feedback que recibo es el de la editora, y cuando la editora está contenta y considera que lo he hecho bien, pues yo ya me quedo más tranquilo. Pero sobre todo el truco es conocer muchísimo a los personajes, y esto es uno de los detalles que explico en lo de escribeunahistoria.com, cómo construir unos personajes lo suficientemente sólidos para que, independientemente de la relación que el escritor tenga con ellos, podamos conectar y podamos descubrir algo más sobre ellos, lo suficiente como para poder meternos en su cabeza y saber cómo piensan, cómo hablan y cómo escriben. Lectores de Papel pregunta, ¿para cuándo saldrá aproximadamente Electro? Pues saldrá aproximadamente, no, exactamente en principio en octubre de este año. En octubre sale la primera parte, en noviembre sale la segunda parte, y la tercera parte saldrá en 2016, a comienzos de año. Para quien no lo sepa, Electro es la trilogía que he coescrito con Manu Carbajo, director de cine, que ha quedado muy guay, que estamos dándole los últimos retoques. Las portadas las enseñaremos probablemente en el Celsius, en el Festival Celsius de Avilés. Ese va a ser el pistoletazo de salida, y estamos muy emocionados con esta trilogía, porque está llena de acción, de amor, hay un montón de aventuras, y el ambiente en el que se desarrolla la historia, una especie de mundo posapocalíptico, mola un montonazo. Muchísima acción, muchísimas aventuras y muchísimo romance, porque claro, ¿qué es una historia sin romance? Cassandra pregunta, ¿cómo le haces para inspirar a tantas personas? En lo personal me inspiras, quiero provocar lo mismo en las personas. En primer lugar, muchísimas gracias, Cassandra, por tu comentario, y en segundo, la verdad es que no sé qué responder. Yo lo que suelo hacer, y lo digo siempre, es escribir para mí o para mi círculo cercano, para mis amigos, para mis familiares, y en ellas, en las historias, vuelco todas las dudas, los miedos o los intereses que a mí me asolan en ese momento. Así que yo creo que la respuesta más fácil para dar es que tienes que ser fiel a ti mismo y volcar en estas historias tus miedos, tus intereses, tus inseguridades, todo eso en forma de historia, evidentemente, para que otros conecten con ella. No Control pregunta, ¿cómo sales de un bloqueo? Necesito tu consejo.
Salir de un bloqueo no es fácil, a veces necesitas muchísimos días para volver a encontrar la energía, para ponerte a escribir. Yo lo que suelo hacer, y me ayuda bastante, es o bien ponerme a escribir, o bien ver una película, o ver una serie, o simplemente salir con los amigos, desconectar, obligarme a no pensar en esa historia que me tiene bloqueado, y lo normal es que de repente se me ocurran las ideas para seguir. Icarus pregunta, muchas veces me ha pasado eso de tener un tema muy bueno para escribir, pero luego no sé cómo trabajarlo. ¿Qué harías tú? Pues yo lo que haría sería tener muy claro ese tema, pensarlo bien, desarrollarlo en la cabeza, estudiar todas las vertientes que puede tener ese tema alrededor, y después elegir los personajes, que al final es lo más importante de la historia. Siempre lo digo, unos buenos personajes pueden construir una historia genial. Alrededor de unos malos personajes la historia se desmonta, da igual lo maravilloso que sea el tema. O sea que una vez tengas claro ese tema que quieres desarrollar, piensa qué personajes pueden contarlo mejor, desde un punto de vista, desde otro, desde el lado más positivo, desde el lado más negativo, desde los más afectados, desde las víctimas, desde los cómplices, en fin, todas las caras que puede tener ese tema. Y una vez hecho eso, simplemente estructura la historia para que sea lo más interesante posible. Penguin pregunta, ¿cómo crear una trama compleja, interesante y que enganche al lector? Cada uno parte de una idea diferente de qué es una historia que enganche. Para algunos, una historia que enganche es una historia con muchos diálogos y poca narración, para otros es una en la que hay muchísima narración de acción y entonces es muy emocionante y apenas hay diálogos. O sea que yo creo que lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que a ti te gustaría leer y cómo te gustaría que fuese ese libro emocionante para que a ti te enganchase. A partir de ahí lo único que puedes hacer es probar con lectores beta, o sea, que se lo des a tus amigos o a tus familiares para que lean el libro y decidan si eso es emocionante o no y te vayan diciendo, en esta parte me he aburrido más, o esta parte se ha hecho muy lenta, o aquí hay que hacer demasiadas explicaciones, o en este otro sitio la acción va demasiado rápido, y entonces a partir de ahí tú ya vas adquiriendo ritmo. De todos modos, coger ritmo, igual que conseguir una voz propia, es complicado y eso solo se puede conseguir a base de escribir, escribir, escribir y también de leer mucho y preguntarnos por qué nos gusta una novela tanto. In Wonderland pregunta, muchas veces me animo con una historia que se me ocurre, pero al escribirla pienso que es muy mala. ¿Algún consejo? Ninguno más allá de que creas en ti misma y que creas en la historia. Cree que de verdad esa historia merece ser contada. Encuentra la razón para contar esa historia antes de ponerte a escribirla, porque si no, a mitad de camino te vas a bloquear, se te van a quitar las ganas y no vas a poder seguir. O sea que de verdad, pregúntate antes de empezar si de verdad quieres contar esa historia y sobre todo por qué quieres contarla. Porque esa pregunta, la de por qué quieres contarla, es la única que te va a mantener siempre en el camino cuando estés bloqueada. La última pregunta es de Noemí y dice, me apasiona escribir y me paso la vida haciéndolo. ¿Crees que realmente merece la pena luchar por ello? Yo es la única forma de vida que entiendo ahora mismo, la de escribir y disfrutar con cada historia y con cada personaje nuevo que creo, y luego emocionarme con vuestros mensajes y con vuestros tweets y con todos los lectores que vienen a verme a las firmas. No lo sé, eso depende de cada uno. A lo mejor tu sueño es convertirte en domadora de delfines o en contar historias a través de películas o de canciones. En mi caso es a través de historias escritas, de novelas, y por eso lo hago. Cada uno tiene que preguntarse por qué quiere hacer lo que quiere hacer y si merece la pena luchar por ello. Yo desde luego he sacrificado muchas cosas para ello, pero no me arrepiento de ninguna. Depende de cada uno. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado ahí una vez más, espero que os haya parecido interesante este Ruescar Responde, no dudéis que haré más próximamente, y nada, dejad los comentarios aquí debajo por favor, dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales y todas esas cosas bonitas que me encantan, y nos vemos en el próximo videoblog o en clase si os apuntáis a escribeunahistoria.com. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.